Hola, hola, en el día de hoy vamos a hacer un unboxing de la Cricut Mug Press. Estoy demasiado emocionada, al fin me llegó, después de larga espera, al fin me llegó, así que vamos a abrirla y acompáñenme. Lo primero que vemos aquí es un Open Me, ábreme primero. Esto es normal en todas las cosas de Cricut, ellos siempre pues, te dan pues, las instrucciones. Te dijo para empezar, pues, te da las instrucciones. Que tengas cuidado cuando pues, agarre la taza, porque pues, está caliente. Conoce a tu Cricut Mug Press. Este es el level, las luces, donde se prende, qué significa cada cosa. Esto es muy útil. Y aquí la garantía de la máquina. Déjame decirles, Cricut siempre tiene una buena garantía con sus cosas, porque a mí tuve problemas con mi Cricut Easy Press y ellos me la cambiaron sin problema. Aquí tenemos nuestra máquina. Déjame sacar qué más hay aquí. Cables. Vamos a ver esto aquí al lado. Esta es la caja, como viene. Obviamente viene con sus cables. Un poco pesada. Una de las cosas que te advierte Cricut es que uses la máquina o en un sitio ventilado, o sea, prende el abanico, así está ventilado, o cerca de una ventana abierta, obviamente, para cualquier tipo de, pues, de los fumes que ellos le llaman, pues los olores, pues, fuertes puedan salir del cuarto. ¿Ven cómo abre? Esto es un ajuste de cuando esté la taza puesta, obviamente. Aquí puedes ver el botón. Muy emocionada, estoy bien emocionada. Pero vamos a volver aquí. La garantía, instrucciones. Pero si se dan cuenta, aquí te dice para activar el producto tienes que ir a cricut.com/setup. Y eso vamos a hacer. Pero primero que nada, vamos a conectar nuestra máquina. Conectar nuestra máquina para entonces empezar el setup en la computadora. Aquí tiene el plug también para ponerle el otro cable si necesitas hacer un update o cualquier cosa. Se parece al de los teléfonos iPhone. So, aquí lo pones, puedes poner cualquier update. Cuando usted está ya en Cricut, en cricut.com/setup, te va a dar esta pantalla. Es para abrir el Design Space. Si usted no lo tiene ya en su computadora, usted lo puede bajar aquí o solamente le vamos a dar Open. ¿Okay? Aquí. Cuando ya esté en esta pantalla, usted va a ir a Heat Press y va a seleccionar Cricut Mug Press. Si usted tiene cuenta, pues va a ir aquí
pero si no puede, no tiene cuenta, pues puede crear una. Como les decía, el primer step sería que tengas la máquina cerca de una ventana o pues en un cuarto o en una habitación que sea ventilada. Puedes prender el abanico, por ejemplo. Vamos a darle next. Próximo sería conectar la máquina, que ya yo lo hice. Ya yo conecté mi máquina por la parte de atrás. Y te dice pues que la prendas. So, vamos a prenderla. Ahí está flashando. Ahora te dice que conectes el cable USB que vino con la máquina, que lo conectes. So, este cablecito lo vamos a conectar. Perfecto. Si usted tiene una MacBook Pro, puede comprar uno de estas cosas y así pueda conectarla. Lamentablemente, las MacBook Pros y las Macs ya no vienen con USB. So, tienes que comprar esto aparte. Perfecto. Vamos a darle continue. Ahora mismo la máquina está dando un update, está actualizándose, está bajando unas cosas. Perfecto. Terminó. Wow, eso fue muy rápido. Yay. So, ahora mismo ya la máquina está activada. Lo bueno de esta máquina también es, usted no necesita poner ningún tipo de temperatura. La máquina es inteligente, la máquina, cuando usted ponga la taza, la máquina detecta a qué temperatura está el ambiente, a qué temperatura está la taza. Así cuando usted la ponga, ya no necesita poner temperatura, no es como la Easy Press que usted tiene que poner temperatura. Esto también pues nivela cuán presión le va a dar a la taza. Obviamente en este caso no tengo ninguna taza ahora mismo, por eso va hasta adentro. Pero pues ella se va a aguantar a donde esté lo más apretada posible. No es como estas otras máquinas que también tienes que poner temperatura, tienes que tenerlas aguantadas. Pues, ahora mismo me indicó que ya está caliente, ya está ready para ponerle una taza. No voy a hacer esto en este video, esto es un open box de un open boxing de esta máquina, pero luego pues les voy a hacer otro video sobre eso. So, manténganse viendo los videos. Pero eso era lo que quería decirles sobre esta parte. Y también aquí la máquina te indica cuando esté, pues, primero ready para usar, que esté listo para usar. Y también aquí cuando ya tengas una taza con tu diseño adentro, aquí te va diciendo cuáles son, pues, el estatus, cuánto le falta, por ejemplo. Que eso también está súper chévere. Y ahora mismo está prendida y está bastante caliente, yo la siento caliente. Eso tenga mucha precaución y la máquina te lo dice por todos lados que tengas precaución y pues obviamente esto está caliente. La máquina es pesada pero es bastante pequeña, cabe en cualquier lado. So, si a usted le interesa para regalos y ese tipo de cosas, esta máquina es la que usted debería tener en su casa. Nuevamente, yo creo que cabe hasta 12 onzas aquí adentro. Pues una taza de 12 onzas y una 12 onzas es bastante grande. Esta taza es 12 onzas y cabe perfectamente aquí. ¿Vale? Cabe perfectamente. Es más, no tengo ni que cerrarla. Cabe ahí perfecta. Cool. Y no la deje mucho tiempo y se siente caliente.
bueno de Cricut Design Space es que usted tiene aquí ya unos templates que puede pues, usar para su comodidad y no tenga que coger medidas y ese tipo de cosas. Por ejemplo, esta que está aquí te da la opción de escoger cómo quieres la taza y qué tipo de taza, si tienes la pequeña o tienes la grande, de 15 onzas, 12 onzas, y ves aquí te dice pues que lo tenga con líneas derechas, así como está, o si lo quieres con las esquinas así como rotas, te da varias opciones, que esto está súper bueno y no tienes que estar pensando en qué size vas a hacer, en qué vas a tener que coger medidas, nada de eso. Ya esto pues te lo da y es mucho más fácil así. Pues customize y mira cómo va a ser. Super cool, super fácil. Así puedes crear la taza de acuerdo a las medidas que tenga, 12, 15 onzas. Esto está súper perfecto para eso. Así que te invito a que vayas a tu Cricut Design Space y juegues pues, con tus diseños, en qué quieres después. Luego van a ver otros tutoriales sobre la máquina en mi canal. Pero por ahora quería que vieran la máquina, el open box sobre la máquina. Realmente ahora mismo está calentando, la siento caliente. So, está funcionando. Eso era lo que yo quería probar. Obviamente me llegó la máquina en el día de hoy y no la había abierto, quería abrirla con ustedes. Pero nada, gracias por acompañarme. Como siempre, cuídense. Si les gustó este video, denle like, compártanlo y Dios les bendiga.